Vamos a ver un nuevo tema que se conoce como tangentes horizontales y verticales. Veamos de qué trata lo siguiente. Si nosotros tenemos una ecuación de la forma, como tú puedes observar aquí, y igual a f de x, nosotros habíamos mencionado a lo largo de nuestros videos que su derivada de esta función no era más que la pendiente de nuestra recta tangente a la curva en un punto determinado. Aquí tú puedes observar una función que está aquí trazada, donde hay varias rectas tangentes trazadas, ya que recuerda que pues la derivada es una función, pero al evaluar la derivada, que es una función en algún punto en específico, lo que nosotros vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente en ese punto en específico. Un detalle interesante de esto es como aquí te mencionan en la parte inferior de tu pantalla, es que la dirección de una curva en cualquier punto se define como la dirección de la tangente a la curva en ese punto. Por ejemplo, observa en el punto P, en el que te estoy marcando aquí en color rojo. Si tú observas en ese punto P, el trazo de la recta tangente nos da una idea de dónde tiene que ir el sentido de la curva. Por ejemplo, en la parte donde están los puntos de F, que aquí está D, aquí está F y aquí está H. En estos puntos la recta tangente que se traza es una recta tangente horizontal. En estas rectas tangentes horizontales puedes observar cómo son paralelas al eje X y la porción de la gráfica en este punto podríamos decir que es paralela a nuestro eje X. Además vamos a mencionar que en este caso θ es el ángulo de inclinación de nuestra recta tangente. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Es simplemente el ángulo que se traza de la recta con respecto al eje X. Por ejemplo, observa cómo aquí está el eje X y aquí está tu recta tangente, se traza un ángulo entre estos dos elementos y ese es el ángulo de inclinación de la recta tangente. Por ejemplo, aquí en H, ¿cuál sería ese ángulo de inclinación? Cuando tú tienes una recta, digamos, que ya no está intersectando al eje X, como en este caso la que está aquí trazada en H, lo que tú tienes que hacer es trazar unos nuevos ejes en esa parte. Por ejemplo, aquí. Aquí sería el eje X y aquí sería el eje y aquí ya trazas tu ángulo de inclinación. Pero si observas, debido a que en H la recta tangente es horizontal, resulta que no hay ángulo de inclinación, es decir que aquí θ es igual a 0. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Cuando la recta tangente es horizontal, su ángulo de inclinación vale 0. ¿Qué quiere dar a entender esto? Como yo te mencioné, habíamos dicho que la derivada era la pendiente, pero también habíamos mencionado que la derivada de y con respecto de x, nosotros podíamos decir que esto era igual a la tangente del ángulo de inclinación. La tangente del ángulo de inclinación y la derivada pues vendrían siendo lo mismo, pero en algún punto en específico de nuestra curva. Pero como la tangente de θ se define como el seno de θ sobre el coseno de θ, esto nos da a entender que al evaluarlo el tangente, cuando θ vale 0, o sea, cuando la recta tangente es horizontal, quedaría aquí seno de 0 sobre coseno de 0. Pero el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. 0 entre 1, 0. Eso quiere decir que la tangente evaluada en ese ángulo de inclinación que vale 0 resulta que es igual a 0. Es decir, que la derivada de y con respecto de x es igual a 0. Entonces nosotros vamos a decir que tenemos una tangente horizontal cuando el ángulo de inclinación vale 0. O lo que es lo mismo decir cuando la derivada de nuestra función se convierte en 0. Cuando la derivada de nuestra función se convierte en 0, nosotros tenemos una tangente horizontal. Ahora, ¿cuándo podemos decir que tenemos una tangente vertical? Bueno, para explicarte eso vamos a observar, por ejemplo, el punto marcado con B, es decir, esta parte. Aquí está el puntito, vean, te lo remarco de rojo, ese punto marcado con B. Si tú observas, aquí hay una línea punteada, esta que está aquí. Esta línea punteada resulta ser una tangente vertical, por decirlo así. ¿Cuándo podemos decir que nosotros tenemos una tangente vertical entonces? Si tú observas aquí un detalle en especial, el ángulo de inclinación de esta recta que te puse en línea punteada, ¿cuál sería? Si tú trazas aquí tus ejes nuevamente, es más, te los voy a trazar de otro color para que lo puedas, digamos, encontrar la diferencia. Te trazo tus ejes, eje X, eje Y. Recuerda que el ángulo de inclinación de la recta es el ángulo que se forma entre la recta y el eje X, es decir, todo este ángulo. Y este ángulo nos da a entender que θ debe ser igual a 90 grados, puesto que esto es un ángulo recto. Entonces vemos que esta recta tiene la característica de que su ángulo de inclinación vale 90 grados. Pero ¿qué pasaría hablando de la derivada? Se supone que la derivada era igual a la tangente, en este caso de θ. Y aquí habíamos dicho que θ iba a ser igual a 90 grados. Pero como tangente de θ se define como el seno de θ sobre el coseno de θ, al darle el valor de 90 grados, vamos a tener tangente de 90
es igual al seno de 90 entre el coseno de 90. Bueno, ahora, el coseno de 90 grados, aquí está en grados, pero si hablamos de radianes, 90 grados es lo mismo que decir pi medios. Y si tú tomas tu calculadora en radianes y al coseno le metes el valor de pi medios, te vas a dar cuenta que aquí no puedes encontrar un valor. Porque el coseno, en este caso, te vas a dar cuenta que el coseno de pi medios es igual a 0. ¿Eso qué implica? Que vas a quedar una división entre 0, porque si tú aquí pones, por ejemplo, seno de pi medios, coseno de pi medios, introdúcelo en tu calculadora y debido a que el coseno de pi medios es igual a 0, vas a quedar una división entre 0 y eso es una indeterminación. Eso quiere decir que aquí la derivada no está definida cuando el ángulo de inclinación es 90 grados. Pero si queremos darle un valor o asignarle alguna expresión cuando el ángulo de inclinación es un ángulo recto, ¿qué pasaría con la derivada? Bueno, aquí pues vas a tener seno de, en este caso, de pi medios. Y el seno de pi medios es igual a 1. Entonces vamos a poner aquí seno de pi medios es igual a 1. Entonces, en este cociente te va a quedar 1 sobre 0. Y eso, como habíamos dicho, es una indeterminación, no está definida. Pero en algunos libros de texto tú puedes encontrar que lo definen como infinito, por ejemplo. Porque si hablamos de límites, el límite, cuando en este caso θ tiende a pi medios, vamos a ponerlo así, el límite cuando θ tiende a pi medios. ¿Por qué digo que θ tiende a pi medios? Saca un valor muy cercano a pi medios. Entonces aquí hablando, en este caso, digamos 1 sobre el coseno de θ, esto va a ser igual a infinito, porque aquí va a ser una cantidad muy cercana a 0. Y cuando una cantidad muy cercana a 0 o el mismo 0, hablando de límites, 1 entre 0 podemos decir que es infinito, pero hablando de límites. Por lo cual, podemos decir que tenemos una tangente, en este caso vertical, cuando la derivada resulta que se vuelve indeterminada, o sea que es infinito. Y tenemos una tangente horizontal cuando la derivada se convierte en 0. Son los detalles interesantes que nosotros podemos observar aquí. Vamos a verlo en un ejemplo. Dice, halla los puntos de contacto de las tangentes horizontales y verticales de la curva y igual a x a la 1/3. ¿Qué te da a entender con este texto? Que te dan una función y quiere que encuentres los puntos de esta función. No se hace cuenta, quizá tu gráfica, digamos, por decir algo. Obviamente esta no es la gráfica de esta expresión, pero quiere que tú localices dónde esta gráfica va a tener esos puntos de contacto. O sea, dónde va a tener, en qué puntos de la curva vas a tener una tangente horizontal o bien una tangente vertical. Se supone que nosotros vamos a tener una tangente horizontal cuando la pendiente, en este caso, sea igual a 0. O sea, que la derivada de y con respecto de x sea igual a 0. Cuando nosotros tengamos que la derivada de y con respecto a x es igual a 0, quiere decir que vamos a tener un ángulo de inclinación igual a 0, lo que es lo mismo decir que la pendiente es 0, o sea que es una recta horizontal. Eso fue lo que te expliqué en esta parte, por ejemplo, la que estaba aquí en el punto D, en el punto F y en el punto H, ¿sale? Entonces te lo repito, para saber dónde hay una tangente horizontal, nosotros tenemos que saber cuándo su derivada se va a convertir en 0, porque ahí va a estar la tangente horizontal, por lo cual iniciamos calculando su derivada. La derivada de x a la 1/3 simplemente es 1/3 por x a la menos 2/3. O lo que es lo mismo escribirla como y' es igual a 1 sobre 3 por x a la 2/3. Bajando esta expresión de x acompañará al denominador de esta parte. O lo que es lo mismo decirlo en otro formato, 3, en este caso por la raíz cúbica de x cuadrada. Recuerda que x a la 2/3 es lo mismo que escribir raíz cúbica de x cuadrada. Esta es tu derivada. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo esta derivada se va a convertir en 0? Entonces, simplemente ponemos 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada, ¿cuándo esta derivada se va a convertir en 0? Entonces, para tratar de despejar aquí a x, para que tú puedas, bueno, de otras formas, para que tú puedas saber cuándo una derivada se va a convertir en 0, pues simplemente tengo que tomar a la derivada e igualarla con 0 para saber dónde se va a convertir en 0. Entonces, para despejar esto, multiplico por 3 a ambos lados y va a quedar 1 sobre raíz cúbica de x cuadrada es igual a 0. Y luego, pues si tú te das cuenta en esta parte, pues ya no podemos proseguir. O sea, ya no vamos a encontrar un valor que a sustituirlo en esta parte y elevarlo al cuadrado y se vuelva una raíz cúbica y uno lo dividas entre esa parte, se vuelva todo esto en 0. No cometas el error de decir que x es igual a 0, porque si tú pones x igual a 0 y lo sustituyes aquí, lo que vas a obtener es una indeterminación, no 0. Y lo que a ti te interesa saber es cuándo esto se convierte en 0. Como yo ya no puedo proseguir en esta parte,
Entonces, porque si tú multiplicas a ambos lados por raíz cúbica de x cuadrada, pues esto va a quedar una indeterminación, 1 igual a 0 no es posible. Por lo tanto, eso está dando a entender, como esto ya no tiene sentido, ya no puedo seguir despejando x, quiere decir que no tenemos tangentes horizontales. Vamos a ver si tenemos tangentes verticales. ¿Cuándo podríamos decir que tenemos una tangente vertical? Yo te había mencionado que nosotros tenemos una tangente vertical cuando la derivada se vuelve indeterminada, o sea, que nos puede dar, digamos, un infinito, como aquí te di esta parte. ¿Cuándo nosotros podemos decir que aquí esto se va a volver infinito? Bueno, pues tenemos que analizarlo de la siguiente forma. Voy a borrar esta parte. ¿Qué pasaría cuando yo calcule el límite cuando x tiende a 0 de nuestra derivada, y'? Se supone que esto es y'. Cuando yo calcule el límite cuando x tiende a 0 de esta derivada, o sea, de esta expresión, te vas a dar cuenta, voy a escribirlo aquí, límite cuando x tiende a 0, de 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada, que el límite no se puede obtener por simple sustitución. Entonces, como esto no se puede obtener por simple sustitución, puedo examinarlo por laterales, es decir, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 0 por la derecha de y'. Si yo asigno un valor muy cercano a 0 por la derecha en esta parte, te vas a dar cuenta cómo este cociente se va a ir haciendo cada vez más y más y más grande. Por ejemplo, sustituye el 0.0005 en tu calculadora, es un valor muy cercano al 0 por la derecha, y te vas a dar cuenta que este cociente va a ser una cantidad grande. Ahora, este mismo cociente sustituye en la x un valor todavía más cercano al 0 por la derecha, por ejemplo este. Este es un valor demasiado cercano, lo sustituyes, te va a dar una cantidad muy grande. Eso quiere decir que esta cantidad se aproxima a infinito positivo. Ahora, si yo examino ahora por la izquierda, el límite cuando x se aproxima a 0 por la izquierda de y', y' sigue siendo esta expresión, un valor muy cercano a 0 por la izquierda podría ser menos 0.00005, lo sustituyes aquí, pero como está al cuadrado va a seguir siendo una cantidad positiva, 1 entre 3 por esta cantidad positiva, que va a ser muy cercana al 0, va a irnos dando una cantidad cada vez más grande conforme vayas aumentando más ceros. Eso quiere decir que también esta cantidad se aproxima al infinito. ¿Qué me da a entender esto? Que el límite cuando x tiende a 0 de y', podemos decir que es igual a infinito. Y como entonces el punto que yo estaba analizando era el 0 y resulta que el valor de la derivada en ese punto, podemos decir, es una indeterminación, o sea que es infinito, no es un valor, solo es un símbolo. Entonces, aquí podemos decir que el límite no existe, pero debido a que la derivada se convierte en infinito, está dando a entender que nosotros, como en este caso que está aquí, estamos desarrollando una tangente vertical. Por lo tanto, tenemos una tangente vertical cuando x es igual, en este caso, a 0. Cuando x es igual a 0. Pero te pide los puntos, y esto apenas es la coordenada en x. Para dar la coordenada en el plato cartesiano, necesitas también tanto la coordenada en x como la coordenada en y. La coordenada en x ya sé que es 0. ¿Cómo obtengo la coordenada en y? Simplemente sustituye el valor de x en tu función. La función es y igual a x a la 1/3. 0 a la 1/3 es 0, por lo tanto el punto en el plano donde vamos a tener una tangente vertical es en el punto con coordenadas 0, 0. Y así lo puedes obtener. ¿Cómo supe yo que tenía que analizar el 0 por el 0, que era el punto de interés? Porque yo al visualizar el resultado de la derivada, esta es la derivada, lo que está aquí, toda esta parte, veo que se va a volver una indeterminación cuando yo divida, cuando yo ponga en el x el valor de 0, ya que va a quedar 1 sobre 0. Entonces, por eso me dediqué a examinar ese punto, porque es donde posiblemente, debido a que produce una indeterminación, va a salir el infinito, y así podré decir que hay una tangente vertical. Entonces, para esta función solo tenemos una tangente vertical que pasa por el origen, y no tenemos tangentes horizontales. Otro ejercicio dice, encuentre sobre la curva y igual a x cuarta menos 6x cuadrada más 4 los puntos donde la recta tangente es horizontal. Otra vez, la recta tangente es horizontal cuando la derivada de nuestra función es igual a 0. Por lo tanto, necesito la derivada. Calculamos la derivada. La derivada sería 4x cúbica menos la siguiente derivada sería 12x. La derivada de 4 es 0. Ahora, yo quiero saber cuándo la derivada se convierte en 0. Pues pongo 4x cúbica menos 12x cuando esto se va a convertir en 0. Resolvemos esta ecuación por factor común, que es x, quedaría x por 4x cuadrada menos 12 es igual a 0. ¿Qué sabemos de números reales? Cuando tenemos un producto de la forma a por b es igual a 0, o a es igual a 0, o bien b es igual a 0. Es decir, aquí a es x y b es 4x cuadrada menos 12. Por lo tanto, quedaría x es igual a 0, o bien 4x cuadrada menos 12 es igual a 0.
Entonces la primera ecuación pues ya está resuelta, ya no hay nada que hacer, el valor de x es 0. Para resolver la siguiente pues la hacemos despejando, quedaría 4x cuadrada es igual a 12, x cuadrada es igual a 12 entre 4, porque queda aquí 12 cuartos, y x cuadrada es igual, en este caso, a 3. ¿Cómo quitamos un cuadrado? Con una raíz, pero recuerda que metemos más menos, en este caso, raíz de 3. ¿Cuántos valores de x ocasionan que la derivada se convierta en 0? 3. El primero es 0, el primero es más raíz de 3 y el otro es menos raíz de 3. Como hay 3 coordenadas o 3 valores para x, me está dando a entender que existen en nuestro plano 3 puntos donde nuestra función va a tener una recta tangente horizontal. Pero ¿cuáles van a ser esos puntos en el plano? El primero, recuerda que debe ser de la forma x, y. El primer punto es cuando x vale 0. ¿Cómo sacas la coordenada en y? Evaluando la función original en la coordenada en x, que en este caso es 0. Sustituye el 0 aquí, te va a quedar 0 a la cuarta 0, menos 6 por 0 al cuadrado 0, más 4, 4. En el punto del plano cartesiano 0,4, para esta curva vas a tener una tangente horizontal. Ahora, el otro valor para x, ¿cuál era? Raíz de 3. Sustituimos aquí, en esta parte, raíz de 3. Vamos a evaluar la función en raíz de 3. Voy a poner aquí. Y va a quedar raíz de 3 a la cuarta menos 6 por raíz de 3 al cuadrado más 4. Eso es lo que nos va a quedar en esta parte. Ya que hicimos ese resultado, ¿cuál sería este punto? Por ejemplo, raíz de 3 a la cuarta la podemos ver como 3 elevado a la 4 medios, porque el exponente, recuerda que la raíz en fracción es un medio a la cuarta, se multiplican exponentes, 1 medio por 4, 4 medios. Raíz de 3 al cuadrado, 3 por menos 6, menos 18, más 4. Luego, 4 medios es lo mismo que decir 2, 3 al cuadrado sería 9 menos 18 más 4. 9 menos 18 menos 9 más 4 menos 5. Ahí está el valor. Entonces aquí va a ser la coordenada en y, es menos 5. El último punto, ¿cuál sería? Menos raíz de 3, que es el otro valor para x, y sustituimos menos raíz de 3 en la función, es decir, evaluamos y en menos raíz de 3, pero debido a que las potencias son pares, te invito a que lo sustituyas y te des cuenta que la respuesta igual va a dar menos 5. Aquí menos 5. El otro punto, aquí están los 3 puntos en el plano cartesiano, donde esta curva va a tener rectas tangentes horizontales. Para que tú puedas saber que estás bien, una forma sería comprobarlo con el software de GeoGebra. Voy a pasar a GeoGebra para que puedas verlo. Observa cómo la función es y igual a x cuarta menos 6x cuadrada más 4 y los puntos 0,4, raíz de 3, menos 5, menos raíz de 3, menos 5 son los puntos donde dijimos que íbamos a tener tangentes horizontales. Observa cómo aquí en GeoGebra te grafiqué la función que estábamos trabajando, x cuarta menos 6x cuadrada más 4, es la misma, compáralas, y los puntos, que en este caso el primero era 0,4, luego raíz de 3, menos 5, menos raíz de 3, menos 5. Algo que debo hacerte una observación es que cuando estés graficando puntos en GeoGebra, las letras las almacenes con mayúsculas, por favor. Para observar entonces qué forma tiene la recta tangente, en este punto que me interesa, el primero que yo propuse, el punto A, 0,4, que afirmo que para esta curva aquí la recta tangente va a ser horizontal, escribimos la palabra tangente. Y vas a escribir, hay varias opciones. La opción que tú vas a escoger es la que dice punto y función, porque tenemos el punto, que en este caso es A, y la curva, donde yo quiero saber cómo esta forma tiene esa recta tangente. El punto, pues es A mayúscula, como ya habíamos dicho, y la función está almacenada en la letra que está antes de los dos puntos, que en este caso es F. Aquí está mi función y está almacenada en la letra F. Le pongo una F minúscula y observamos que efectivamente, observa cómo se trazó la recta tangente y es horizontal en este punto tal cual habíamos dicho. Entonces ahora yo te invito a que trates de trazar las rectas tangentes en el punto C y en el punto B y comprobar que efectivamente también son rectas tangentes horizontales. Entonces continuamos en esta parte. Y vamos con, dice, establezca una ecuación de la recta normal a la parábola y igual a x cuadrada menos 5x más 4, que es paralela a la recta normal, x menos 3y igual a 5. Dice, entonces, establezca una ecuación para de la recta normal a la parábola, o sea, aquí te está dando una parábola, una función. Quiere que tú obtengas una ecuación normal para esta función. Entonces aquí vamos a poner aquí, obtener ecuación normal, es lo que nos está pidiendo, porque dice obtenga una ecuación de la recta normal, o sea, obtener la ecuación de la recta normal, pero quiere para esta curva, pero además quiere que esta recta normal que se va a trazar para esta curva sea paralela a esta otra recta. Quiere que sea paralela. ¿Cuándo podemos decir que dos rectas son paralelas? Nosotros podemos decir que dos rectas son paralelas
cuando sus pendientes son la misma. Cuando las pendientes son la misma, quiere decir que tienen la misma inclinación y por lo tanto vamos a tener dos rectas como esta forma. No me quedaron muy bien trazadas. Lo voy a poner. Observa estas dos rectas. Las estoy trazando lo más posible, lo mejor que puedo. Son dos rectas paralelas, pero si te das cuenta, estas dos rectas tienen la misma pendiente, o sea, podemos decir que también tienen el mismo ángulo de inclinación. Entonces, cuando dos rectas tienen la misma pendiente, podemos decir que estas son paralelas. Por lo cual, vamos a averiguar primero cuál es la pendiente de esta recta normal, porque nos piden que la recta normal o la ecuación de la recta normal que quiere que encontremos para esta curva sea paralela a esta otra. Entonces, esta ecuación normal debe tener la misma pendiente que esta otra recta normal. Recuerda que la ecuación de una recta se obtenía de la forma punto pendiente, que era y menos y1 igual a m por x menos x1. Que si nosotros despejáramos a y, tendríamos que y es igual, en este caso, a m por x, quedaría aquí mx, m por x menos x1, quedaría menos mx1, más y1, donde estos valores que están aquí se transformaban en un numerito, porque sí teníamos originalmente valor de x1 y x1, porque x1 y y1 es el punto en el cual está pasando nuestra recta y por lo tanto son valores conocidos, así que esto que te encerré en un recuadro se convierte en un número, pero resulta que la pendiente, que es m, es el número que queda multiplicando a la x. Basándonos en eso, ¿qué pasaría si yo me despejo aquí a y? Tendría que menos 3y es igual a 5 menos x. Si divido entre menos 3 a ambos lados, va a quedar y es igual a menos 5 tercios más x sobre 3, porque menos entre menos es más. Y observa que aquí entonces puedo escribirlo como y es igual a 1/3 multiplicando a x menos 5 tercios. Solo reacomodé esta expresión. Pero ¿para qué la reacomodé? Para que tú te des cuenta que el valor que está multiplicando a x es este tercio. Es decir, que la pendiente para esta recta normal, la vamos a llamar mn, es 1/3. Por lo cual, nuestra ecuación de nuestra recta normal tiene que tener esta misma pendiente. Entonces ya tenemos el conocimiento de cuál debe ser la pendiente de la ecuación de la recta normal que estamos buscando. Vamos a obtener ahora la ecuación. Para obtener la ecuación de la recta normal, si tú recuerdas, se obtiene primero con la forma punto pendiente, es decir, y menos y1 igual a m por x menos x1. Pero esta m, que es su pendiente, ya sabemos que debe ser 1/3, que sería y menos y1 es igual a 1/3 por x menos x1. Pero aquí viene el detalle. ¿Cuál va a ser el valor de x de y1? ¿Cuál va a ser ese valor? ¿Y cuál va a ser el valor de x1? ¿Qué voy a poner en esos valores? Ese es el detalle. ¿Cómo voy a conocer esos valores numéricos tanto de x1 como de y1? Si tú recuerdas, la recta normal es aquella que es perpendicular a la recta tangente de una curva en un punto determinado. Es decir, ese punto determinado es el y1 y el x1, que podríamos decir que es el punto de tangencia. Vamos a encontrar el punto de tangencia entonces. ¿Cómo lo voy a encontrar? Con la siguiente relación. Recuerda que habíamos dicho que la pendiente de la recta normal se definía como menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente, siempre y cuando la pendiente de nuestra recta tangente fuera diferente de 0. Y yo ya sé que la pendiente deseada para la recta normal es 1/3. Entonces puedo decir que es 1/3 es igual a menos 1 entre la pendiente de la recta tangente. Despejando la pendiente de la recta tangente tendríamos mt pasa a multiplicar, quedaría mt sobre 3 es igual a menos 1. Lo que es lo mismo decir, mt es igual a menos 3 porque 3 pasa a multiplicar. Y la pendiente deseada para la recta tangente va a ser menos 3 debido a que yo estoy exigiendo que la pendiente de la recta normal sea 1/3. Pero a mí, ¿para qué me sirve saber que la pendiente de la recta tangente que yo necesito es menos 3? Bueno, que si tú encuentras la derivada de tu función que estás trabajando, en este caso esta, su derivada sería 2x menos 5, yo quiero saber cuándo esta derivada se va a convertir en un menos 3. Porque al saber cuándo esta derivada se convierte en menos 3, automáticamente obtengo el valor de x. Y el valor de x no es más que la coordenada en x del punto de tangencia. Entonces despejo aquí a x y va a quedar 2x es igual, menos 5 pasa a sumar, menos 3 más 5 es 2, despejo a x es igual a 1. Ese es el valor de x, es decir, es la coordenada en x del punto de tangencia. Y ya tengo el valor de x1. ¿Cómo obtengo el de y1? Simplemente evaluando la función original en este valor de x y quedaría y evaluada en 1 es igual a 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4. Y entonces esto quedaría que y es igual
1 al cuadrado es 1, menos 5 es menos 4 más 4 va a ser 0. Con la coordenada en y del punto de tangencia es 0. Ya tengo todos mis valores, pues reemplazo ya nada más. Voy a borrar un poco por aquí para hacer un poco de espacio. Y obtendría y menos y1, que vale 0, es igual a la pendiente deseada 1/3 por x menos x1, x1 vale 1. Entonces y es igual a 1/3 por x, x sobre 3, 1/3 por menos 1, menos 1/3. Y de esta forma he obtenido el valor de y, que viene siendo la ecuación de la recta normal, que resulta ser paralela a esta otra recta debido a que tienen las mismas pendientes 1/3. Y con eso cerraríamos este video.